Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a NPI. Hoy comenzamos el programa hablando una vez más de las pensiones. Tenemos con nosotros al teléfono a Alfredo Rodríguez, de la Organización de Pensionistas Jubilados de Rentería, Duintasuna. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Nadia, buenas tardes. Este sábado, día 16, a las 5, tenéis una concentración en el Alderdi Eder. Sí, tenemos una concentración un poco potente, queremos hacerla. Hemos avisado a cantidad de organizaciones, tanto jóvenes como estudiantes, sindicatos, para que apoyen esa manifestación. Ahora que hemos tenido las nuevas elecciones, ¿cómo se presenta el futuro de las pensiones? Pues no han hablado mucho de las pensiones, que yo sepa, no han hablado mucho. Entonces esperaremos a ver qué pasa, a ver qué propuestas hacen o qué dicen. Nosotros vamos a seguir con la misma reivindicaciones de antes, o sea, los 1.080 euros y los 1.200 el jornal. Dicen que no hay dinero, pero antes de las elecciones el gobierno vasco lo primero que hizo fue subirse el sueldo, antes del cambio. Sí, se subieron el sueldo, eso pusieron en el periódico. Además, es curioso porque hay unos datos de que dicen que el Parlamento Vasco gana 8.767,768 pesetas brutas anuales. Traducidos a euros son 1.475.472 pesetas. O sea que lo que han hecho es lo de siempre, ¿no? Vamos a aprovechar la situación, nos subimos el sueldo y ya luego veremos qué ocurre. Sí, está pasando igual que ha pasado con el marco empresas que quieran organizar. Ya sabes, un mercado que nace en un supermercado grande, ¿no? Sí. Que unos días antes aprueban el cacharro ese sin enterarse de los comerciantes de nada. Y ahí hay una movida de inflexión también. Lo que van a ir un montón de puestos de trabajo a la calle. ¿Esperáis que este sábado haya mucha gente presente, tanto jóvenes? Porque estamos acostumbrados a que en estas manifestaciones haya mucho jubilado, pensionista de ahora, pero sí que es verdad que nosotros, aun siendo jóvenes, estamos hablando de nuestro futuro, ¿no? De las pensiones para nosotros. ¿Creéis que este sábado, al coincidir una hora buena, primera hora de la tarde, pueda acudir más gente? Hombre, nosotros esperamos que sí, por eso hacemos el llamamiento, vamos, te quiero decir. Lo que pasa es que las pensiones ya saben lo que dicen, a ver, que no hay dinero y todo es para montar el fondo de pensiones privados. Todo es para eso. Están metiendo miedo, pero el dinero hay. A ver, ¿por qué no hay dinero? A ver, ¿por qué no hay dinero? Pues se lo gastan entonces en otras cosas. Se lo gastan en de alta velocidad, el otro, siempre estamos con la misma historia. Y luego es curioso, porque luego te dicen, las estadísticas, el otro día el periódico ponía que decía que la Seguridad Social había aumentado en porcentaje de afiliados, pero no hay dinero en la Seguridad Social. ¿Por qué no hay dinero en la Seguridad Social? Porque los sueldos son muy bajos, entonces no hay ingreso suficiente para la caja. Ya, hay más afiliados, como dices tú, hay más personas, pero el importe que aporta cada una es inferior, es menor, porque también va en consonancia, los sueldos son más bajos. Efectivamente, de eso no hablan, dicen tanta afiliación, sí, afiliación tanto, de acuerdo, pero pues no dicen nada de los jornales, no pueden ingresar la gente dinero. Con 700 euros, ¿cómo van a poner la gente dinero? Ya. Está claro que en la medida que tengamos unos sueldos más altos, se ingresará más porque habrá que pagar más y podrá haber más dinero para poder repartir. Hombre, esto está clarísimo eso, sí. Sí, Alfredo, pero aunque está clarísimo, muchos, los que están ahí arriba, parece que no lo ven. No lo ven, no quieren verlo, vamos, porque ya te digo, hasta ahora no han hablado nada. Nosotros vamos a seguir peleando por los mismos, por los 1.080 euros y 1.200 euros el jornal, que es lo que dice la Carta Social Europea. Alfredo, intentaremos estar este próximo sábado en la manifestación y que haya muchísima gente apoyando esta causa, porque lo que decíamos, no solamente para los que ahora mismo son pensionistas, sino para los posibles pensionistas, los jóvenes, los que están ahora que les faltan 10-15 años para jubilarse. Esto estamos hablando de que es un problema que desgraciadamente nos influye a todos, así que esperemos que sea multitudinaria. Sí, a ver, nosotros ya estamos cubiertos, o sea, estamos de la generación que hemos cotizado un montón de años, estamos cubiertos, ¿no? O sea, nosotros vais a tener un problema suficiente, pero el dinero ahí ya pueden sacar. Si no de los puestos generales del Estado, que saquen dinero, que para el rey, los militares y muchas más cosas ya tienen dinero. O sea, ya tienen dinero. Que apliquen la fiscalidad a los que tienen que aplicar, que ganen un montón de dinero en la banca y que a nosotros nos están aplicando un 17% a lo mejor de descuento y a las empresas grandes un 4% de fiscalidad.
ahí es donde hay que perder el mordisco grande. No te falta razón, Alfredo, efectivamente. Y si la banca devuelve todos los millones que se le han prestado, creo que hay dinero suficiente para investigación, educación, pensiones y para todo lo que realmente hace falta. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alfredo. Nos vemos el sábado. Pues Nerea, pues a ti muchas gracias y al equipo. Venga, ya tenemos para adelante, venga. Bye, Millasker. Vaya, agur. Bueno, pues recordamos que el próximo sábado a las 5 de la tarde en Alder Dieder será esta manifestación a favor de los derechos de los pensionistas, a favor de esa pensión mínima. Y nosotros continuamos hablando de fotografía y además muy singular, porque hace unos días aparecieron en internet estas imágenes, las realizó la Asociación Cultural Fotográfica Dark Rec Team. Hoy nos acompaña Jon Villafranca, está con mi compañero Xavier en plató y nada, que tenemos que preguntarle muchas cosas. ¿Cómo se hacen estas fotografías, Xavi? Bueno, pues nos lo va a explicar enseguida Jon. Lo primero que vamos a hacer es saludarle. Jon, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Estuvo haciendo hace unos días Jon con todo su equipo pues estas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, unas imágenes preciosas donde vemos el Ayuntamiento de Irún con pequeños dibujitos que muchos podrían decir, bueno, eso con el Photoshop lo hago yo, pero no, es que lo bonito de estas fotos es que no están hechas ni con Photoshop, ni con Paint, ni con ninguna herramienta digital, sino que lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes se hizo al momento con luces, ¿no, Jon? Sí, eso es. Nosotros no utilizamos, las fotos que nosotros presentamos son tal y como salen de la cámara, no utilizamos ningún tipo de edición posterior ni nada de eso. O sea, todas las fotos que nosotros hacemos tenemos una norma que nos hemos puesto y es que tal y como salen de la cámara las publicamos. Muchas de ellas, si la gente empieza a verlas, parece que hemos utilizado Photoshop y cosas de esas, pero no, es así. Claro, y esta locura, en el buen sentido de locura, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos llegar a tener esas imágenes, esos romanos, esos dibujos? ¿Cómo se hace esto, Jon? Bueno, nosotros lo que hacemos, la fotografía lo que es que el sensor de la cámara lo que hace es captar la luz que entra dentro de la cámara. Entonces nosotros lo que hacemos es, mediante linternas o cosas que pueden emitir luz, pues lo que hacemos es crear fotografías. Entonces en este caso utilizamos una herramienta que se llama Pixel Stick, que es una barra de LED que lleva una tarjeta y entonces lleva una programación y a medida que vamos moviendo la barra esta de LED se van creando las imágenes. Entonces, estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, eso es la Torre de Ulía, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eso es la Torre de Ulía. Esa foto, bueno, pues tardamos como unos 20 minutos así en realizarla. Nosotros la técnica que utilizamos es que ponemos la cámara en modo bulb, entonces desde el momento en que disparamos la cámara hasta que volvemos a disparar para acabar la fotografía, la cámara está grabando todas las luces que nosotros estamos metiendo. Entonces, en esta ocasión, nosotros lo que hicimos fue, con una linternita tipo lapicero, fuimos iluminando todas las rayas que unen las piedras hasta conseguir esta fotografía. Bueno, pero tenemos más fotografías, por ejemplo, esta del Ayuntamiento, cuando vemos incluso cómo conseguís que salgan las figuras humanas, eso tiene que ser un Cristo, ¿no? No, porque es lo que te digo, o sea, es la herramienta esta que te digo que se llama el Pixel Stick. Nosotros tiene una programación hecha, entonces según vamos moviendo la barra de lado a lado, lo que va haciendo es van saliendo distintos puntos de LED y entonces va creando la imagen. Esta técnica la hemos utilizado hace poco en el pasaje del terror en Irún, hicimos un fotocall y lo que hicimos fue crear escenas también con esta misma técnica, pero es una de las muchas herramientas que tenemos para crear fotografías. Estamos viendo, por ejemplo, otras imágenes de años anteriores, sí, donde vemos que además incluso os disfrazáis, ¿no?, para poder hacer ciertas fotos. Bueno, esto lleva mucha complicación. Hasta ahora nosotros trabajábamos en la noche. Muchas veces teníamos que ir a zonas que estaban abandonadas, por ejemplo el Fuerte Choritoquieta, etc. Eso, por ejemplo, esa fotografía de las cruces está hecho en un cementerio que hay en Ainhoa. Entonces, para crear todo esto, lo que hacíamos era, pues bien, entre nosotros nos disfrazábamos y cosas de estas, o igual alguna vez había gente que igual se prestaba a trabajar con nosotros y hacíamos este tipo de fotografías en la oscuridad. Claro, contra más oscuro, mejor para nosotros. Por cierto, me imagino que esto surge hace unos años, os juntáis unos amigos y decidís montar la asociación. ¿Esto cómo llega a esta idea? Porque vemos las imágenes curiosas, bonitas, vemos además que hay ya una trayectoria detrás. ¿Cómo fue el inicio de todo esto?
Bueno, esto fue un grupo de gente. Yo, la verdad es que yo me encontré con dos que son ahora del grupo. Un día en el monte, yo solía hacer de vez en cuando fotografía nocturna, ¿no? Y un día fui al monte a hacer una serie de fotografías de estrellas, etcétera, y me encontré con unos que estaban haciendo, pues con una linternita, estaban haciendo una serie como bolas y cosas esas. Y ya de ahí en adelante, pues empezamos a quedar los viernes. También tengo que decir que perdemos muchas horas de sueño porque solemos quedar a las 10, igual volvemos a casa a las 3, 4 de la mañana o más tarde. Y empezamos pues, a ir renovando un poco, viendo lo que hacía otra gente y crear nuestro propio estilo, ¿no? Y bueno, pues al final la verdad es que hemos creado un estilo que somos reconocidos a nivel estatal y a nivel mundial. O sea, de hecho, hemos estado en distintos congresos como ponentes, hemos estado en Oviedo, hemos estado en Madrid, hemos estado en Olite, damos cursillos y talleres, pues bien por la geografía de aquí del País Vasco, donde menos, nos llaman más bien de fuera, hemos estado en Asturias, en Palencia, en muchos sitios. O sea, se nos reconoce más fuera de casa que en casa. En cualquier caso, tenéis una actividad pendiente, una actividad para este fin de semana y el que viene, días 16 y 23, sí. Un curso que va a tener lugar en Rentería. Sí, es un taller para chavales de 10 a 12, 14 años y lo vamos a hacer por medio de una asociación de Rentería, una asociación de vecinos que cumplen ahora un aniversario y bueno, nos llamaron para hacer el taller. Les dijimos que sí. Ahora no me acuerdo exactamente qué asociación es, no sé si es Galzaraborda, pero bueno, que la gente se puede poner en contacto con nosotros a través de la página web y nosotros, si están interesados, y nosotros les indicaríamos dónde apuntarse, etcétera. Pues darkredteam.es y allí pueden apuntarse todos los que quieran. Eso es, eso es. John, por cierto, hemos hablado de las fotos, hemos hablado del resultado, pero no hemos hablado mucho de las cámaras. De hecho, las imágenes iniciales que veíamos hoy, estas imágenes que eran de Irún, las hicisteis de una manera muy precipitada precisamente porque hay una marca, Olympus, que os presta una serie de cámaras fotográficas que las queríais probar ese mismo día. Nosotros generalmente trabajamos con cámaras reflex, pero lo que tiene la cámara esta de Olympus es que nosotros podemos ver en todo momento, según vamos haciendo la fotografía, cómo vamos realizando la fotografía. Entonces eso nos facilita mucho el trabajo. Un poco está en contradicción con nosotros, ¿no? Porque nosotros somos bastante puristas, entonces lo que queremos es que lo que nosotros hacemos sea lo real. Y en realidad Olympus, pues bueno, sí nos permite este trabajo, pero tiene mucho software, ¿no? Que nosotros estamos encantados, pero bueno, que tiene eso. Pero bueno, que la verdad es que trabajando con esta cámara te permite hacer una serie de cosas. Tú igual hay una zona que te queda poco iluminada, que con el otro tipo de cámaras, hasta que no has acabado la fotografía, no sabes cuál es el resultado. Entonces, te digo que hay veces que igual en una noche hacemos una sola fotografía, porque son repeticiones, más repeticiones, más repeticiones, ¿no? Y sin embargo con Olympus nos facilita que a medida que estamos haciendo la fotografía, estamos viendo el resultado de la fotografía. Pues sin duda es una fotografía muy curiosa la que nos presenta Dark Red Team, unas fotografías que hemos podido ver en diferentes redes sociales a lo largo de estas últimas semanas y de las que yo por lo menos, John, voy a estar muy pendiente porque sí que es un trabajo muy curioso y muy original que no se había visto nunca antes. La verdad es que a nosotros nos gustaría que de la misma forma que nos reconocen fuera de... Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que parece que te reconocen más fuera de casa que en casa, ¿no? Pues nos gustaría un poco que se nos reconociese el trabajo que hacemos, porque creo que es una forma distinta de hacer fotografía. Es algo, no sé, la gente, tú vas a hacer un paisaje y casi todo el mundo hacemos el mismo paisaje. Sin embargo, con este tipo de fotografía lo que tienes es que no hay dos fotografías iguales, porque es todo producto de la imaginación. De hecho, nosotros ha habido veces que hemos tenido que recrear nuestros propios escenarios, ¿no? Hemos llegado a azulejar una pared y meter una bañera en un estudio para poder hacer algún tipo de fotografía, o sea, mucho trabajo. Pero creo que con un resultado, la verdad es que me parece que es muy espectacular. Y sin duda con pasión, porque hay que volver a casa a las 4 de la mañana, ¿eh, John? Bueno, sí, ya sé que perdemos muchas horas de sueño, o las ganamos, pero bueno, yo creo que
la verdad es que muy contentos del trabajo que realizamos. John, enhorabuena por este trabajo y muchísimas gracias por haber venido. Vale, a vosotros. Pues después de hablar con John, seguimos con más asuntos. Todos conocéis seguramente, los que seguís Teledonostia, a Elena El Busto. Elena El Busto es la presentadora del programa Versión de Arte, pero tiene también otra faceta que quizás es menos conocida. Ella es profesora de arte en el taller que tiene en la calle Virgen Milagrosa, y hoy hemos querido conocer esa otra parte de nuestra compañera Elena El Busto. Nos hemos acercado a su taller, hemos estado con sus alumnos y esto es lo que nos ha contado ella sobre las clases que ofrece en este centro, que está muy cerquita, por cierto, del Ayuntamiento de Irún. El taller de Elena El Busto está en la calle Virgen Milagrosa, muy cerca del antiguo hospital y muy cerca de la Plaza Urdanibia. Y nada, os propongo que os acerquéis a verlo como es, ya solamente por dentro creo que resulta muy interesante. Un taller donde el arte lo entiendo desde sobre todo la historia del arte, entenderla dentro de sus conceptos, ¿no?, de evolución desde la época más clásica hasta la que es hoy por hoy vanguardia, y por lo tanto inicio las clases con unas charlas donde el alumno escucha y observa lo que nuestros libros de historia nos han dejado entender lo que era y la función que tenía el arte en cada una de sus etapas y de sus momentos. Cada año nos centramos en un estilo, en un ismo. Este año estamos con el paisaje, que curiosamente, no sé si ustedes lo saben, pero es un tema que se convirtió en un tema exclusivo a partir del siglo XVIII. Y bueno, pues fue con Camille Corot. Hablamos de él, estudiamos su pintura dentro del paisaje y vamos evolucionando a partir de él hasta nuestros tiempos, donde pues efectivamente vemos una gran evolución. Las herramientas de trabajo han cambiado, por supuesto, muchísimo, y estamos con pinturas digitales donde la fotografía tiene mucho que ver. Y todo esto es lo que tengo que explicar a mis alumnos, porque esta evolución, esta necesidad que tiene mucho que ver con la evolución del ser humano, social, económica, política. El artista vive en un momento así de evolución y se ve plasmada en su imagen y en su resultado final. Podemos trabajar la técnica del carboncillo, del grafito, del pastel, de la sanguina, que serían los proyectos de inicio, vamos a decir, del curso, que empieza en octubre, pero que ustedes se pueden apuntar todavía, por supuesto, y que poco a poco esas herramientas se van dejando para utilizar otras que son más modernas, vamos a decir, donde está ya el óleo, donde está la acuarela, donde también podemos trabajar l'objet trouvé, la fotografía, la Wacom, que es una herramienta muy actual, que es trabajada con un pen, con un lápiz y con el ordenador, y con un Photoshop vamos realizando nuestra creación más última y más de vanguardia. El arte tiene edad en cuanto a historia, que hemos dicho, ¿no? Es verdad que cada época tiene su momento, pero para el ser humano no hay edad. Yo creo que el sentimiento de búsqueda personal, de expresarse, de querer buscar su expresión más íntima, con qué emoción, qué elementos, qué historias, eso es muy personal y sobre todo no tiene tiempo. Hay gente joven, muy joven, que lo sabe interpretar, que esa es la ayuda que yo tengo que aportar al alumno, que se entienda, que sepa que se puede expresar con ciertos elementos que son sus herramientas, y luego, por supuesto, hasta la edad más gente más mayor que puede, por supuesto, también pasar un momento muy agradable y sobre todo quitar miedos, porque yo creo que también lo que a veces nos frena es la sensación de miedo, ¿no? Ahora quizás es un momento de empezar a pintar con 50 o con 60, por supuesto, nunca está cerrada la puerta. Es más, yo creo que cuanto más una persona es madura, más tiene de experiencia que contar y que explicar. Los grupos son de personas que lo mismo puede abarcar 10 años hasta alguien de 60 y bastantes años, y las clases no varían para nada porque todos partimos desde el punto de la historia, como decía. Son clases que se inician con unas charlas, luego hay un debate de preguntas, de dudas que han quedado, y vamos luego a trabajar de forma individual lo que es la explicación técnica, porque hay un proceso también de estudiar la base del dibujo
de la composición, del volumen, si es el caso de la bidimensión, o de la utilidad de la tridimensión también, con los elementos que vayamos a utilizar. Eso también es una clase de grupo que la va a entender tanto el joven como el más mayor. Y luego hay un proyecto personal, que es el final de la clase, donde el joven y el adulto va a hablar conmigo de forma individual, y ahí vamos a tratar de conseguir pues ese sueño que es para cada uno de nosotros, poder expresarse y llegar a crear. Yo os animo a que se acerquen ustedes aquí al atelier de Elena Augusto, a mi taller, porque pienso que el arte es una necesidad vital para el ser humano. No solamente vivimos en un tiempo donde las prisas a veces nos limitan demasiado, donde la responsabilidad de nuestros deberes primarios pues eso, son unas funciones vitales efectivamente y obligatorias, sino que luego también está la estabilidad y el equilibrio del ser humano. Y ahí es muy probable que ustedes se den cuenta que el arte aporta ese equilibrio. Es un desarrollo personal, de equilibrio personal, donde la emoción, la sensibilidad y buscar la positividad en la vida y en uno mismo es, pues desde mi punto de vista, desde luego, muy fácil de conseguir, o por lo menos de pretender conseguirlo con el arte. Después de conocer el taller de Elena Augusto, nosotros continuamos con este libro que tengo sobre la mesa. Se trata de Psicología Positiva Contemplativa, un libro que nos trae dos de los movimientos más interesantes de finales del siglo pasado en el ámbito científico de la felicidad, las ciencias contemplativas y la psicología positiva. Ha sido un libro que lo han realizado Usías Cebolla y David Alvear Morón, Donostiarra. Hoy tenemos con nosotros al autor Donostiarra, a David, doctor en psicología por la UPV, psicoterapeuta y profesor de meditación y formador de instructores en Mindfulness. Así que le saludamos ya. ¿Qué tal, arratsaldeon, David? Después de este reportaje de la Escuela de Arte de Elena Augusto, continuamos presentando a nuestro siguiente invitado. Él es David Alvear Morón. David, ¿qué tal, arratsaldeon? Buenas tardes. Arratsaldeon. Autor junto a Usías Cebolla de este libro que tenemos aquí sobre la mesa, un libro titulado Psicología Positiva Contemplativa. Un libro que bueno, nos trae los movimientos más interesantes de finales del siglo pasado en el ámbito científico de la felicidad, que son las ciencias contemplativas y la psicología positiva. Eso es. David, este libro es un manual para ser feliz. Más o menos. Más o menos, sí. Realmente es un trabajo de dos científicos que hemos hecho un intento de divulgarlo, aunque se ha quedado a medio camino, y en realidad lo que hay es un trabajo de muchos años de integrar lo que son las ciencias contemplativas, que es el estudio de, pues eso, de la contemplación desde una perspectiva científica. Ahí estudian la neurociencia, la filosofía, la psicología. Ese es un campo de estudio, ¿no? que coge desde ahí, y el otro campo de estudio que utilizamos es la psicología positiva, y de ahí hemos enlazado y llevamos a cabo protocolos basados en esto, y de esos protocolos nace este libro, que es una especie de manual fundacional de todo esto. ¿Y es fácil ser feliz en una sociedad como la nuestra? Porque todos aspiramos a ello y muchas veces no lo conseguimos, quizás la mayoría de las veces. Ya. Bueno, nosotros ahí somos muy críticos, porque el nombre puede ser un poco naif, la psicología positiva, contemplativa y tal, pero nosotros somos muy críticos, nos alejamos de la tiranía de la felicidad, nos alejamos de todos los estándares que una sociedad pues consumista propone para la felicidad, y nos basamos en lo que proponen las tradiciones de sabiduría, desde la budista hasta la filosofía griega, hasta que es un poco la acción virtuosa y la vida basada en virtudes. En lo positivo y no lo negativo. Eso es, en las virtudes del carácter y en la acción virtuosa. O sea, nada que ver con esto de comprar, comprar y comprar para ser feliz, ¿no? Que parece además, volviendo otra vez a la pregunta que te hacía antes, ¿no? Que si no tenemos un coche que sea fantástico no somos felices. Eso es. No, más que nada que ver, integra lo que se llama el hedonismo, que es el disfrute de las cosas materiales. Eso lo integra, pero no se queda solo ahí, va mucho más allá, O sea, el saboreo de momentos especiales cotidianos, el saber sostener emociones positivas y lo que vivenciamos en el día a día, eso sí lo integramos, por supuesto, pero vamos más allá a perspectivas que tienen que ver más con el sentido en la vida y con vivir una vida con sentido.
En el libro leemos en más de una ocasión la palabra mindfulness, ya que le pregunté antes cómo se pronunciaba. Alguien como yo, que no tiene ni pajolera idea de qué significa. Bueno, pues mindfulness, para hacerte un resumen rápido, que es justo lo contrario que lo que es mindfulness, es un tipo de práctica meditativa que se coge en la ciencia. No nos casamos con nadie, lo que hacemos es pues cogerlo del budismo y de alguna manera se pasa por el tamiz de los métodos científicos y lo extendemos a la sociedad. Eso es lo que hacemos un poco los científicos. Es como un método de meditación. Es un método de meditación basado en atención plena, en regular la atención, que te ayuda a traer la atención al momento presente, a la respiración, al cuerpo, y se entrena, como casi todo lo que merece la pena en la vida, se entrena. ¿Y esto cómo sería? ¿De alguna manera una especie de disfrutar también el momento en el que estás? O... Más que disfrutar, conectar con él, conectar con lo que estás experimentando, y esto te abre a experiencias agradables, a experiencias neutras y sosas afectivamente, y a experiencias desagradables también. ¿En qué casos de salud mental pueden ser beneficiosos el método? Bueno, mindfulness tiene una evidencia científica bastante potente. Por ejemplo, hay estudios muy fuertes en prevención de recaídas en depresión, ni qué decir en reducción de estrés, y hay un montón de... Bueno, te he dicho dos que son como significativos, pero hay un montón, desde psico-oncología hasta hay muchos ámbitos donde se está llevando a cabo mindfulness. Mi especialidad es el estrés docente, sobre todo, ¿no? Y en mi caso lo utilizamos pues para reducir el estrés docente. Sí, porque mencionabas depresión, que estamos hablando de algo serio, que mucha gente dice, bueno, yo puedo conocer a alguien o no que esté depresivo, pero muchas veces una persona tampoco se da cuenta de que puede tener esa depresión, pero sí estrés, que hoy en día se utiliza mucho esa palabra, de estoy estresado, todo el mundo en la sociedad parece que vive estresado, o sea que puede venir bien para, de alguna manera, poder canalizar y desestresarnos, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, nosotros estamos muy basados también en una crítica a la sociedad que genera todo esto, en el sentido de que es una sociedad que está alienada desde el punto de vista del tiempo, desde la cultura del tiempo que tenemos, desde la inmediatez, y eso evidentemente genera un montón de sufrimiento, como lo que vemos en la actualidad, que es desde el estrés más cotidiano hasta el exceso de responsabilidades, y en esto hay muchos estudios psicológicos, antropológicos. La vida está cambiando y se está acelerando, y esto mismo impacta, y todo impacta negativamente en nuestra salud mental y en el planeta, y todo lo que sea aprender a parar y llevar a cabo conductas contemplativas, eso es un poco lo que promovemos con protocolos de este tipo. Fíjate, yo me acuerdo ahora de cuando, hace muchos años, hablaba con mi ayona y me decía, ¿para qué te vas a correr si es perder el tiempo, ¿no? Y sin embargo los médicos, ya los de mi época, ya te recomendaban hacer ejercicio, a diferencia de los de hace quizás unos años. Te hago esta pequeña anécdota, te la cuento porque quizás este tipo de técnicas en un futuro también pudieran ser recomendadas por los médicos, ¿no? Es quizás algo que ahora no le damos quizás el valor que pueda tener para un futuro, ¿no? Sí, aquí hay un hándicap, y es que a las multinacionales farmacéuticas no les interesa porque no se puede poner copyright, pero más allá de eso tiene mucha evidencia, y de hecho en el servicio de salud británico, cuando tú tienes ya la segunda recaída en depresión, directamente te derivan a un grupo de 8 semanas de terapia cognitiva basada en mindfulness. O sea que hay servicios de salud en el mundo, especialmente el británico, y está basado en evidencia que llevan a cabo estrategias de este tipo, ¿no? ¿Y aquí en qué situación nos encontramos? Aquí se hacen cositas a nivel, bueno, yo creo que la mayoría de los psicólogos y psiquiatras conocen la práctica de mindfulness, porque es algo que tiene mucha investigación por detrás. Falta un poco estructurarlo y llevar a cabo pues estrategias ya pues, un poco más globales, ¿no? Pero bueno, hay hospitales en Madrid que tienen equipos muy fuertes de mindfulness y que investigan en ello, y que también ayudan en diferentes patologías y disfunciones, ¿no? Fíjate, hemos estado hablando antes de personas que tienen depresiones, estrés. Parece como que de alguna manera nos fijamos solamente en este tipo de personas a la hora de buscar una
cura para este estrés, para esta depresión, y nos fijamos quizás muy poco en esas personas que son felices, que entiendo que eso también puede ayudar en esta técnica concreta, pues para ver cómo funcionan ellas de cara a aplicarlo también a las personas que tienen un problema, ¿no? Sí, realmente ese es un poco el eje de este trabajo y de lo que hace la psicología positiva, es vamos a fijarnos en las personas que les va bien la vida, que ofrecen marcadores altos de satisfacción con la vida, es decir, que tú les preguntas si te estás satisfecho con tu vida. Sí. Ostras, vamos a investigarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y desde ahí va surgiendo un poco la ciencia del bienestar y la ciencia de la felicidad, que se puede analizar en diferentes campos y se analiza desde el macroeconómico hasta el más psicológico, cognitivo, que es un poco donde estamos más centrados nosotros, ¿no? Pues vamos a recomendar este libro. Psicología Positiva Contemplativa es el libro que ha venido ya a presentar con nosotros David Alvear. David, muchísimas gracias por haber venido a los estudios. Un placer, chicos. Y mucha suerte en este trabajo que entiendo que seguirá adelante, ¿no? Esto es un punto y aparte. Sí, mañana lo presentamos en Valencia, luego en la semana siguiente en la Universidad Complutense de Madrid, sí, estamos de gira. Pues muchísima suerte y ánimo con los viajes. Vale, es que ricasco. Pues nos toca cerrar ya el programa y fíjate, hoy que hemos estado hablando de la felicidad, Nerea, a mí hay una cosa que me hace muy feliz, que es tomarme un gin tonic. Voy a disfrutar del momento, ¿qué te parece? Me parece perfecto, igual hasta nos desestresa un poco y todo, claro, ese momento de relax, con la copita. Venga, va, me apunto, vamos a ello. Pues volvemos en 7 días, hasta entonces, que seas feliz, agur. Agur.